Chachay, qué pacheco, hijo de madre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente linda, ¿cómo están? Bueno, buenas noches para mí en este momento. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad aquí en Varsovia principalmente, pero en general en Polonia. Voy a generalizar un poco la seguridad en Polonia. Bienvenidos, estoy en el Palacio de Cultura, justamente aquí en Centrum, y voy a estar caminando por los alrededores de aquí de Centrum, que es el lugar donde se concentra, digamos, la zona donde se concentra la mayor cantidad de bares, de discotecas, un poco más al alrededor, y vamos a ver qué tal es la seguridad. Obviamente voy a estar grabando esto, voy a estar caminando por aquí solo y dándoles algunas experiencias, algunos consejos, y que vean cómo es caminar en la noche. Son exactamente, bueno, van a ser las 12 de un sábado 20 de abril. Ya es domingo 21 de abril, 12 de la noche del sábado. Entonces vamos a ver qué tal. Como ven, desde este momento, ya a pesar de ser un lugar turístico, sábado, pues no hay un alma. Y bueno, vamos a ver qué nos depara la caminata y la explicación de lugares de aquí de noche de la seguridad en Polonia. Así que síganme, bienvenidos. Por ejemplo, locales así como este de pastelitos, o aquí esta farmacia, no tienen ninguna pues rejilla, no tienen ninguna protección. Las ventanas, las puertas son totalmente, como decir, solo el vidrio. Entonces cualquier, bueno, delincuente no podría romperlas y entrar. Como normalmente en Ecuador, en Quito, en Riobamba, en Guayaquil, tienen protección, o sea, tienen su alamfor, tienen su metal para que obviamente sea más complicado entrar a robar. Y aún así, pues la gente roba allá. Aquí, como pueden ver, pues yo prácticamente en los locales no hay, o sea, yo no he visto, por ejemplo, locales que tengan protecciones, que tengan vallas, que tengan alarmforce normalmente. Así que miren, ese es otro punto de la seguridad, de que si tú tienes tu local va a ser complicado que te roben, ¿no? Hablando de la seguridad en torno a coches, aquí en Polonia encuentras esto, mira, muchos carros afuera de los departamentos, por ejemplo. Aquí, entonces, y hay de varias marcas, hay modelos baratos, hay modelos muy caros, y al menos yo no he preguntado tampoco, pero no me han contado, a los coches no les pasa nada. Muchos de los coches no tienen alarma. Por ejemplo, un coche en Ecuador ya hubiera sonado. No tienen alarma. Obviamente el seguro antirrobo, antichoque es obligatorio aquí en Polonia, el seguro en general, pero no he escuchado yo que roben partes, que roben llantas, que roben cerebros, y porque obviamente muchos departamentos pues no tienen subsuelos, especialmente los antiguos, y los coches pues los dejan aquí afuera y no pasa nada. Like por eso. Por ejemplo, los Jawka. Si no saben qué es un Jawka, tienen que ir a ver mi video sobre comida. Os dejo el link en la descripción o aquí arriba en la pestaña. Pero bueno, normalmente los Jawka no tienen esas alarmas. Como digo, son las tiendas más populares, más comunes que hay en Varsovia, y no tienen alarmfor, no tienen una protección como tal. Por ejemplo, y normalmente los Jawka cierran a las 10, 11 de la noche. Bueno, escogí este lugar porque hay luz para que salga bien, pero también calles que no sean demasiado concurridas, para con esto pues mostrar un poco de las calles como son, no tan habitadas. Tengo aquí en este papelito, es una polla y... paréntesis. Sé que en España polla es el miembro viril masculino, pero no es mi culpa que en Ecuador una polla sea un material didáctico no permitido en un examen. Dejen en los comentarios cómo se llama este material didáctico no válido en un examen en sus países. En Ecuador es polla, así que no me critiquen por ello. Bueno, volviendo.
Unos pequeños datos interesantes que encontré. Les dejaré todos los artículos debajo en la descripción para que puedan encontrar. En 2023, el Global Pace Index, que es el índice de medición de seguridad por país, por número de habitante, es el más famoso, realizado por el Institute of Economics and Peace, o EAP en inglés. Este es el instituto que realiza, pues digámoslo así, el estudio más famoso. Como digo, se los dejo en los comentarios. Y este índice refleja que Polonia sí es un país seguro. Polonia se encuentra actualmente en el puesto 29 a nivel mundial de seguridad. El puesto número 1 es para Islandia. Y el primer país de Latinoamérica que aparece en este ranking mundial es Costa Rica, en el puesto número 39. El primer país de Sudamérica que aparece es Uruguay en el 50, Argentina en el 54 y Chile en el 58. Ecuador aparece hasta el puesto número 97. La verdad esperaba que esté más abajo, pero sí, en el puesto 97. Y también aquí el instituto refleja en un estudio y que Ecuador descendió desde el puesto número 24 hasta el puesto 97 actualmente el año pasado, por todos estos problemas de seguridad que se han visto en las noticias, de asesinatos, de tantas malas cosas. O sea, imagínense, del puesto 24 al puesto 37. Si quieren investigar sobre cada uno de sus países, pues ya digo, les dejo el documento en la parte de la descripción para que se lo puedan descargar y leer. Está en inglés, pero bueno, así también practican un poco. Y ahora, Polonia es un país seguro, de acuerdo al instituto. Uno diría que sí, no, está en el puesto 29, pero un dato muy sorprendente es que Polonia está en el puesto número 20 de Europa, solo de Europa, mientras que Ecuador está en el puesto sexto de Latinoamérica, lo cual superior a, por ejemplo, Perú, Colombia, Venezuela, lo cual para mí debería estar un poquito más abajo, pero bueno, es lo que dice el índice. Polonia está en el puesto número 20. Pero el índice también dice un dato muy interesante, que Polonia ha venido decayendo y decayendo y decayendo en seguridad en los últimos años. Exactamente ha decaído 6 puestos desde el 2008 hasta el año pasado. Esto es Teatro Cubano, una de las discotecas más famosas de aquí de Varsovia, y es muy grande. Denle like si quieren ver cómo es por dentro en otro video. Pero bueno, lo importante de esta discoteca es que yo trabajé exactamente aquí, en este food truck. Y obviamente a las 4, 5, 6 de la mañana que la gente sale, pues salen muy borrachos y salen pues a veces solos. Y una de las cosas que a mí siempre me da de pensar es que justo aquí al frente queda este parque. Es uno de los parques más bonitos también de Varsovia, donde hay algunos monumentos. Pero eso será para otro video. La cosa es que el parque es demasiado oscuro y la discoteca queda exactamente aquí. Entonces yo, la verdad, siempre pensaba salgo de esta discoteca y cojo un taxi, o al menos me voy caminando hacia una de las paradas cercanas. Pero lo más factible es obviamente ir en metro. El problema es que el metro queda al otro lado del parque y lo más rápido es cruzar el parque. En Quito yo esto seguramente a esta hora no lo hacía. O sea, a partir de las 12 yo no cruzaba un parque como estos. Voy a indicarles, espero que se vea en el video, un recorrido a través del parque hasta llegar a la estación del metro, la cual no haría en Ecuador, pero aquí lo hago tranquilamente. Así que vamos para allá. A ver, ahora, ¿qué consejos les puedo dar si vienen, digamos, a Varsovia y creo que en general a Polonia para las noches? El uso de Uber, el uso de taxis es peligroso. Personalmente a mí nunca me ha pasado nada, no he olvidado, no me han robado, nada en los Ubers, pero varias historias. Por ejemplo, una vez una compañera de Ecuador olvidó su pasaporte en uno de los Uber y pudo contactar al conductor y se lo devolvió, le fue a dejar a la casa. Un ejemplo. He mandado a compañeros, compañeras, un poquito pasaditas de copas en un Uber, solos, solas, no ha pasado nada. Ahora,
que en las noticias lo que me ha informado un poquito y me ha contado especialmente Vero, sus papis, es que hay casos, ningún país es 100% seguro, por ejemplo, de chicas que han sido violadas, de chicos que han sido robados por Ubers. Ahora, hay que tener cuidado, sí, por ejemplo, aquí en Polonia también existe la parte de los... No, hay muy poco nivel. Los hooligans, no, como lo existían antes en gran medida y creo que todavía lo hay en Londres especialmente y en Europa. Los fanáticos del fútbol, que aquí son un poquito más extravagantes, por decirlo así. Por ejemplo, en la noche, si hay un partido de Legia, si hay un partido de Poznan, si hay un partido de estos fanáticos que son ultra fanáticos del fútbol, ¿no? Como lo hay en todos los países, normalmente pues a veces salen del partido, están un poco tomados. De estas personas sí hay que tener, bueno, no miedo, ¿no? Pero no hacerles frente, ¿no? Porque muchas de las veces pues van gritando por la calle, van insultando. Entonces lo único que tienes que hacer es seguir tu camino y pasar de largo. No hacerles caso, porque he visto que ahí hay personas que entre propios polacos y a veces extranjeros no están, por ejemplo, un latino medio chumadito y dice, oye, tú que me ves feo, que ni sé qué, empieza la pelea y se dan de puñetes. No a cosas grandes, pero bueno, puede haber un incremento hacia algo más peligroso. Entonces tener cuidado con eso. De ahí pues, como les digo, miren, estoy solo. El simple hecho de que, por ejemplo, yo salía a Ecuador a tomar fotos, a hacer videos, tenía que salir con alguien porque que alguien esté viendo a todo el tiempo, que no nos vean, que no estemos en un mismo lugar mucho tiempo, las cosas, tener todo siempre junto. Aquí yo tengo mucho menos que estar atento en esas cosas. Por ejemplo, estoy tomando una foto aquí en este momento y nos trasladamos a la parte de allá y dejamos nuestras cosas aquí. Obviamente hay que estar vigilando, como siempre, en todo lugar. Pero aquí estoy un poco más tranquilo de enfocarme en mi trabajo, en las fotos, en hacer el video, que en las cosas. Obviamente, ¿no? Como les digo, preferible si las llevas y las tienes todo en un solo lugar. Pero estás tranquilo de que no tienes que estar todo el tiempo. O una persona que esté vigilando simplemente las cosas. Yo he venido solo con la modelo a veces, mis cosas y listo. Y con eso, mire, no me ha pasado nunca nada, nunca me han robado nada. Entonces... es interesante. De robos, ningún conocido mío, como digo, y ni a mí me han robado. Yo aquí salgo con las cámaras, salgo con todos mis equipos, tampoco me ha pasado nada. Salgo en la madrugada, no me ha pasado nada. Hoy mismo estamos aquí grabando en un parque, en otro parquecito. No pasa nada. La gente, bueno, muy poca gente camina, pero hay gente. Así que digamos que esas son mis experiencias que puedo contarles. Sigamos. Bueno, mis queridos amigos, estamos ahora en otra locación con la compañía de una queridita compatriota, Vania. Vania es de Salinas y vamos a ver la perspectiva de una mujer. Ya les he explicado cómo lo veo yo desde una perspectiva de hombre, pero Vania les va más o menos a explicar su experiencia. Vania, primero, mucho gusto, bienvenida al canal. Preséntate un poquito y tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fue antes de que tú vengas acá como chica que vivía en Salinas y ahora cómo tu familia ve la perspectiva de allá y cómo tú la ves acá? De una ciudad pequeña. De una ciudad pequeña, por ejemplo. Mi nombre es Vania Neira, soy de Ecuador, tengo 21 años. 21 años. Ya 2 años que estamos aquí. Ya 2 años, como pasa el tiempo volando. Pues en mi opinión, viniendo de una ciudad pequeña como Santa Elena, Salinas, del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, al momento en que yo salí de mi ciudad, yo me sentía segura en ese momento, pero al compararlo con el día de hoy, está súper feo, está horrible. Hay Santa Elena, Libertad, Salinas, más que todo Santa Elena en sí. Santa Elena se escucha de los narcos, robos, sí, se escucha. Eso también, el alcalde se dice, no, son rumores, que el alcalde pertenece a uno de esos teams. Okay. Pero, son rumores. Y en comparación aquí a Polonia, yo desde el momento que yo llegué sí me siento súper segura. Ay, podemos estar en las madrugadas, coger los buses que son súper seguros. Cada quien es en su mundo, ¿no? Y tú, por ejemplo, como mujercita, yo a ver, lo comentaba, ¿no? Con compañeros de Riobamba, Quito. Antes era complicado y ahora pues, dicen que todavía es más complicado. Tú aquí, por ejemplo, sola, digamos que ya 1 de la mañana, 2 de la mañana saliendo de la discoteca, ¿tú puedes caminar sola y vas tranquila o...? Yo me siento tranquila. Eso sí, o sea, en todo lugar hay peligro y todo, los borrachos y todo eso, pero en sí
cada quien es en su mundo, entonces respetan a las otras personas, no se meten con nadie. Eso sí, solo los borrachos. Eso, Tener cuidado como en todo lado. Claro, Pero por sí. supuesto, no dejarse. Pero sí me siento súper tranquila. Qué chévere. Muchas gracias, Vania, por tu experiencia, por tus comentarios. Es bueno saber siempre desde la perspectiva de una mujercita, jovencita. Y bueno, solo un extra, voy a dejar ahora en la parte final del video unos experiencias y comentarios de personas de varios países de Latinoamérica que ahora residen aquí en Polonia. ¿Cómo es su perspectiva de la seguridad ahora acá? A cómo lo era o cómo lo es actualmente en sus países de origen. Dejen en los comentarios en qué país viven, qué tan seguro ven ustedes que es en general la vida en cada una de sus ciudades, de sus países, y si viven en países fuera de su país de origen, también cómo lo comparan y cómo lo ven. Con eso digo muchas gracias por el video y muchas gracias, Vanesita. Gracias también. Esperemos que venga en otro video. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Yo como chilena, lamentablemente nunca me sentí segura en Chile y yo creo que esa fue una de las razones por las cuales yo decidí irme del país. Yo tenía que limitarme en Chile, dónde ir, cómo ir vestida, qué llevar, qué accesorios llevar, me refiero a joyas, o dónde tenía que llevar mi teléfono, o cómo llevar mi bolso. Esa no es una vida. No es el estilo de vida que yo quería, por eso decidí irme. Y yo creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Porque en Polonia yo no me limito. O sea, yo llevo lo que quiero llevar. Si quiero llevar joyas, llevo mis joyas. Si quiero llevar el teléfono en la mano, llevo el teléfono en la mano. Y no tengo ese miedo de que alguien me va a arrebatar el teléfono de las manos, que alguien me va a robar mis cosas, que alguien me va a abrir el bolso. Esa tranquilidad que Polonia da, yo no lo cambiaría por nada. Bueno, soy Edgar Ruiz Sánchez, soy de Perú, de la ciudad de Chimbote, y estoy viviendo en Varsovia alrededor de 4 años. Y sinceramente estoy muy fascinado por la seguridad que tiene este país. Yo, desde mi experiencia, yo puedo caminar a las 3, 4 de la mañana un sábado y tengo la confianza de que nada me va a pasar. Situaciones muy, muy lindas, diría yo, porque es algo que nunca voy a ver en mi país. Me encantaría, sí, pero la seguridad en Perú o en la ciudad donde yo crecí es muy precaria. Siempre estamos lidiando con este tipo de situaciones, con la delincuencia, con los asaltos a mano armada y otros tipos de situaciones. La diferencia entre ambos lados es mucha, es muy grande. Ese es el motivo por el cual yo actualmente prefiero Polonia. Amo mi país, amo mi cultura, pero me encantaría que mi país tenga la misma seguridad que tiene Polonia. Yo creo que la seguridad es lo primero. Hola, mi nombre es Dani, soy de Medellín, Colombia. Actualmente viviendo aquí en Polonia, la capital. Yo sí puedo hacer una comparación entre Medellín y Varsovia. Se podría decirte que aquí en Varsovia la ciudad es mucho más organizada. Hay un sentimiento de seguridad y de civismo también con la población en general. En esos momentos no he llegado a tener ningún problema o caso así, tipo de discriminación como tal. Con respecto aquí en la capital, es bastante seguro. Tú puedes salir tranquilamente caminando a las 2, 3 de la mañana y a lo mucho te vas a terminar encontrando el grupo de
de personas que han estado tomando y así, pero nadie se mete contigo de igual forma. Ya si vamos a comparar con respecto a Medellín, obviamente esa hora tienes que estar saliendo con tu grupo de amigos o tener tu propio carro, andar en taxi, obviamente utilizando una aplicación o algo que sea mucho más seguro y que sea identificar, porque muchas veces hay este tipo de situaciones en donde en Medellín, estoy hablando de Medellín, en donde estás saliendo a tempranas horas de la madrugada y hay casos de que se presentan estos motorizados que se te acercan en el carro, si vas en el taxi y empiezan a revisar qué es lo que traes, qué pertenencias de valor y así, obviamente para hacer uno de estos tipos de males. Aquí en Varsovia nunca he tenido ese tipo de inconveniente. Es más, a veces cuando bus nocturno, los trams dejan de funcionar, inclusive te puedes ir caminando desde el centro hasta donde estás viviendo y vas a saber que no vas a tener ningún inconveniente. Y sí, en definitiva la comparación que te puedo hacer de que Polonia y Colombia en cuestión de seguridad es como decir casi que el día y la noche. La verdad yo creo que sí tendría un choque cultural si termino regresando a mi país, porque aquí te relajas demasiado, no sientes ese estrés, no sientes de que siempre te están persiguiendo, mirando para todo lado, que tienes que tener a la vista tus objetos personales. Ya en Colombia, si te vas a montar en un transporte público, son las reglas básicas para poder estar sobreviviendo. No puedes estar mostrando o dejando nada a la vista, porque pues corres el riesgo de que tengas un cosquilleo. El cosquilleo es que te metan la mano en el bolsillo o en el bolso y te empiecen a sacar las cosas de por sí. Estos son como los únicos temas a nivel general de seguridad que puedo decir aquí entre Colombia y Polonia. Bueno, en la actualidad creo yo que ya hemos avanzado o hemos recuperado un poco ya todo lo que tiene que ver con la seguridad en el territorio ecuatoriano como tal, ¿no? Si bien o mal fue un precedente todo lo que tuvimos que haber vivido para que a estas alturas, sí, actualmente en el 2024, haya bajado un poco el índice de violencia que el Ecuador mantuvo en el 2023, sí fue bastante complicado y bastante feo, porque bueno, existió un pico de inseguridad el año anterior, en donde prácticamente ya todo era imposible salir a las calles, mucha gente fue extorsionada, mucha gente fue vacunada, como se les conoce aquí en Ecuador. Cerraron sus negocios, mucha gente salió del país, salieron en diferentes ciudades, las personas tenían que esconderse, salir a otras ciudades, ir a refugiarse donde otros familiares, porque llegó un punto en el que solamente por ser servidor público o por trabajar para ganarte el pan de cada día, simplemente llegaban a los puestos de comida que normalmente encuentras en la calle y lo único que te dicen es, bueno, necesitamos $200, $300, si no nos das, pues atenta a las consecuencias, iban y ponían bombas. Entonces fue un poco tedioso, fue un poco ya insostenible esa situación. En la parte política, pues eso llevó a que el anterior presidente pues ponga la renuncia o decrete la famosa muerte cruzada. ¿Sí? En la actualidad, a lo que estamos abril del 2024, pues se podría decir que ya estamos en un índice de seguridad que del 80% siempre va a existir un poco todavía de inseguridad. Todavía es normal que la parte de la inseguridad sea parte de la vida cotidiana, ¿no? O sea, que existan robos, que existan sicariatos, que existan muertes violentas. Eso es, se podría decir hasta cierto punto en un porcentaje mínimo, pero normal. Y lo que yo siempre digo, mientras uno esté haciendo las cosas bien, mientras uno esté trabajando dentro de lo que le compete y no se inmiscuya en cosas que tienen que ver con el narcotráfico, con la inseguridad, con la violencia, pues uno tiene que continuar así.